efemérides de hoy, 9 de febrero, aquí en PBO. ¡Empezamos! Un día como hoy fallece el novelista ruso Fedor Dostoyevsky. Fallece en el año 1881. Él es el escritor de Crimen y Castigo, una de sus más importantes obras, y creo una de las más importantes de la literatura mundial. Le cuento. Fedor Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 y falleció un día como hoy en 1881. Es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de esa sociedad, la rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Un día como hoy, el gobierno peruano impone el estado de emergencia a causa de una epidemia de cólera. Sí, porque aquí en el Perú en el año 1991 hubo una grave epidemia de cólera en pleno gobierno de Alberto Fujimori. Eso pasó en el año 1991. Algunos decían que se lo inventaron, pero no, la realidad es que empezó a morir gente. Les cuento. En 1991 el gobierno peruano impone el estado de emergencia a causa de una epidemia de cólera. Esto pasó, como les digo, en el año 1991 cuando se presentó el primer caso ocurrido en el puerto de Chancay, en la provincia de Huaral, al norte de Lima. En 100 años, hasta ese momento, no se había registrado ningún caso de cólera en Latinoamérica. Todo esto fue un acontecimiento y un drama para el país. Para ese entonces, además, el Perú atravesaba una grave crisis económica y social con la pesadilla del terrorismo que venía de los gobiernos anteriores desde la década del 80, la escasez de alimentos, la falta de servicios básicos y la mala educación en hábitos de higiene, sobre todo en las poblaciones rurales y urbanos marginales. Recuerdo perfectamente que incluso la gente tenía miedo a comer pescado. Usted sabe que el cólera es una enfermedad bacterial intestinal aguda producida por el Vibrio cholerae. Los síntomas iniciales eran diarrea, vómitos, rápida deshidratación. La pasamos mal en ese año 1991. Un día como hoy en las efemérides musicales, The Beatles debutan en La Caverna de Liverpool en el año 1961. La Caverna en Liverpool, The Cavern en Liverpool, es un sitio de culto actualmente. Ahí se iniciaron The Beatles, te cuento. Un 9 de febrero de 1961, The Beatles se presenta en vivo en el Club Cavern de Liverpool, donde ofrecieron un total de 292 conciertos en ese mismo local. Este local fue hecho mundialmente famoso por ellos y fue en 1961 cuando la banda hizo su primera presentación en él. Además, recordemos, históricamente el grupo había regresado de una gira en Hamburgo, Alemania, donde solían tocar en el Bar Club Indra y el Kaiser Keller alrededor de 8 horas por noche, todas las noches. Así empezaron The Beatles, rajándose. Un día como hoy también, musicalmente hablando, fallece el músico Bill Haley, sí, el del rulito. Fallece en el año 1981, les cuento. Muere de un ataque al corazón Bill Haley, quien fuera en algún momento considerado el padre del rock and roll. Su nombre de pila era William John Clifton Haley. Nació en Detroit un 6 de julio de 1925 y falleció un día como hoy en el año 1981. Hay quienes datan el origen del rock and roll en el año 1954 con el trabajo discográfico justamente de Bill Haley, que tenía una banda que se llamaba Los Cometas. Era Bill Haley y sus cometas, que había evolucionado el rock and roll desde el country al rockabilly, así como desde el rhythm and blues, especialmente en la época en que él era uno de los más importantes músicos. Estas fueron las efemérides de hoy, 9 de febrero. Deje sus comentarios y comparte este clip si les gustó. Nos vemos. Chao.